Hola de nuevo a todas y a todos. Seguimos hablando del universo. En esta oportunidad hablaremos acerca de cuál es la forma y cuáles son los posibles finales de nuestro cosmos. El destino final de nuestro universo está determinado por una lucha constante e incesante entre dos fuerzas. Por un lado, la fuerza de expansión que viene desde aquel Big Bang que ya revisamos, y por otro lado, la fuerza de gravedad que hace que todos los objetos que tienen masa se atraigan mutuamente entre sí. En astronomía, el valor de omega es quien determinará la forma y el final del universo. El valor de omega se refiere a cuántas galaxias, planetas, estrellas existen en el espacio del universo, teniendo tres posibles formas y tres posibles finales, tres posibles modelos de acuerdo con el valor de omega. El universo podría tener una geometría cerrada, podría tener una geometría abierta, o podría tener una geometría plana, esto de acuerdo con la curvatura que toma, como lo observas en la imagen. Hablemos del caso número uno del primer escenario. Este sucede cuando omega es mayor que 1 y se le llama universo cerrado, con la forma que observas en la imagen. ¿Qué significa que el valor de omega sea mayor que 1? Literalmente, que la gravedad supera la expansión, haciendo que el universo vuelva a colapsar hasta volver a ser una singularidad. A este final del universo se le conoce como Big Crunch. Entonces, primer escenario, omega es mayor que 1, tenemos un universo cerrado en el que la gravedad es mayor que la expansión, haciendo que una vez que el universo llegue a un tamaño determinado, la fuerza de atracción supere la expansión y se vuelva a contraer hasta llegar a un puntito pequeñísimo, una singularidad inicial. Ese sería el primer final del universo, un Big Crunch. De acuerdo a los partidarios del universo cerrado, otra de las posibilidades es que ocurra un Big Bounce. ¿A qué se refiere esta idea? Se refiere a que una vez que el universo vuelva a ser un puntito, una singularidad, puede ocurrir un nuevo Big Bang de manera interminable. Observamos en esta imagen el segundo posible final de nuestro universo, el ciclo del Big Bounce. Entonces empezamos con una singularidad, toda la materia y la energía del universo está en un punto pequeñísimo de altísima densidad de energía y de materia. Ocurre el Big Bang, como lo vimos en la clase anterior, se forman nuevas estrellas, nuevas galaxias, nuevos átomos, el universo se expande hasta llegar a un tamaño máximo, momento en el cual la gravedad supera la expansión, haciendo que el universo vuelva a contraerse, llegando y nuevamente degenerando hasta una singularidad, pudiendo ocurrir este ciclo múltiples veces. De hecho, algunos partidarios del Big Bounce, de la teoría del universo oscilante o de la teoría del gran rebote, sugieren que es probable que nuestro universo no sea el primero, que hayan existido otros universos a partir antes del nuestro y que a partir del nuestro se generen nuevos universos en un futuro. Entonces, imagínense, hay otras alternativas. Aquí tenemos dos posibles finales del universo. El Big Crunch, que sea un punto, o que ese punto vuelva a explotar haciendo un nuevo Big Bang. El Big Bounce. El segundo escenario ocurre cuando el valor de omega es menor que 1. ¿Qué significa? Significa en este caso que la expansión supera la fuerza de gravedad, literalmente haciendo que el universo se expanda de manera infinita. En este caso hablamos de un universo abierto que tendría la forma que observas en la imagen. El posible final para un universo de estas características sería un Big Rip. ¿A qué se conoce esto o a qué se refiere esto del Big Rip? Como la expansión del universo es infinita, nunca se termina, llega un momento en que alcanza su tamaño máximo y que incluso las estructuras más estables, como galaxias, se destruyen. El sistema solar se rompe, la Tierra explota y los átomos se rasgan, se dividen. Entonces, el final del universo, de acuerdo con la teoría del Big Rip, será un universo lleno de partículas que se separan cada vez más. La expansión nunca tendría límites, llegaría un momento en que la materia terminaría degenerando. Entonces, aquí observamos una imagen que dice desde el Big Bang hasta el Big Rip. ¿Cuándo ocurriría esto? Siempre y cuando la expansión del universo fuera infinita. Otro final interesante para nuestro universo. Y finalmente, el tercer escenario, cuando el valor de omega es igual a 1. En este caso decimos que el universo tiene una geometría plana
El valor de omega igual a 1 significa que la fuerza de gravedad es suficiente para contrarrestar la fuerza de expansión y estas se encuentran en un perfecto equilibrio. Eso significa que el universo terminará expandiéndose hasta llegar a un punto determinado, dando lugar a un Big Freeze. Entonces, imagínate, el universo se sigue expandiendo, alcanza un tamaño determinado, y como no ocurre ninguna expansión ni ninguna contracción, todas las estrellas agotan su combustible y el universo termina muriendo de frío. El gran enfriamiento del universo, ese es otro posible final, que todas las estrellas se apaguen y que al final nuestro universo literalmente muera de frío. Imagínate, si se apaga nuestro Sol, se apaga también la vida en nuestro planeta, entonces ese es otro posible final del universo. En esta imagen observamos una síntesis de lo que acabamos de mencionar, el universo cerrado, el cual hace que el universo vuelva a colapsar, probablemente dando lugar a un nuevo Big Bang, el universo abierto, que hace que el universo se expanda infinitamente, desgarrando toda la materia, inclusive los átomos, y el universo plano, que nos dice que el universo llegará a un punto límite de expansión y que terminará enfriándose y muriendo de frío. Entonces, ya conocemos un poquito acerca de la forma y el posible final de nuestro universo. De acuerdo con los datos actuales, es bastante probable que el universo en el que vivimos sea un universo plano. Increíble todo eso que llegamos a conocer del universo, ¿verdad? Ahora bien, esto también se puede representar con una gráfica. Si quieren ir analizando adelante, la dejamos para otra ocasión, para nuestra evaluación final del bloque 5, ¿ok? También se puede representar gráficamente. Y para concluir, hablemos acerca de tres alcances, tres pruebas a favor de la teoría del Big Bang y tres pruebas en contra, tres limitaciones, ¿ok? Empecemos con los alcances de la teoría. El primero, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que en una de las etapas del Big Bang, la radiación del universo pudo viajar libre por primera vez, radiación de fondo cósmica teorizada por el Big Bang? Pues ahora bien, en 1965 encontraron efectivamente esa radiación de fondo cósmica, se dieron cuenta que efectivamente abarca todo el universo y que tiene una temperatura de 2.7 grados Kelvin, menos 270.45 Celsius, es decir, el universo es prácticamente muy frío en las regiones donde hay vacío, donde solamente existe esta radiación de fondo cósmica. Segunda prueba a favor de la teoría del Big Bang, la ley de Hubble, que literalmente y en términos sencillos explica que el universo está en expansión de acuerdo a como lo predice la teoría del Big Bang. Se llama así ley de Hubble en honor al astrofísico estadounidense Edwin Hubble, quien descubrió que las galaxias se alejan unas de otras, confirmando la teoría inicial de que el universo está en expansión. Y la tercera prueba a favor es la abundancia de elementos ligeros. Como teoriza la teoría del Big Bang acerca de la abundancia de los átomos ligeros, efectivamente, las últimas pruebas, los últimos datos con los que contamos, corroboran que efectivamente es así, que en el universo principalmente se encuentran átomos de hidrógeno y de helio, como efectivamente lo predice la teoría. Entonces, observamos en síntesis las tres pruebas o las tres alcances, los tres grandes alcances de la teoría del Big Bang. El universo efectivamente se expande, hay más átomos ligeros que otra cosa en el universo, y ya descubrimos la radiación de fondo cósmicas, que es un remanente del Big Bang con temperatura de 2.7 Kelvin. Ahora bien, ¿cómo Hubble pudo saber que las galaxias se están alejando de la Tierra de nuestro punto de observación? Y literalmente utilizó un dispositivo que permitía ver la longitud de onda de las galaxias que se encontraban alrededor de nuestro planeta y llegó a una conclusión impresionante y bastante sencilla de decir, pero muy difícil de interpretar de acuerdo a su perspectiva, ¿verdad? Y dice que si observamos que la luz que proviene de las estrellas que estamos visualizando es azul, la estrella se está alejando, mientras que si observamos que la estrella de las luces de las estrellas y de las galaxias es de color rojo, eso significa que éstas se están alejando. ¿Y qué creen? Si nosotros observamos las estrellas y las galaxias desde el planeta Tierra, observamos luz roja. Eso significa que se están alejando. Aquí observamos una imagen del universo donde se confirma año con año que efectivamente todas las estructuras se están alejando mutuamente entre sí. Entonces,
Tenemos 3 pruebas de la teoría del Big Bang. Y finalizamos con 3 limitaciones de esta teoría, 3 problemas, como todo, ¿verdad? Siempre hay problemas. El primero, el problema del horizonte, que nos dice que 2 regiones del universo que están extremadamente lejanas entre sí no deberían estar comunicadas, pero lo están en equilibrio térmico, todas tienen la misma temperatura. ¿Cómo ocurrió que llegaron a la misma temperatura si no ha habido tiempo suficiente para que regiones muy distantes del universo se comuniquen entre sí? El segundo, el problema de la planitud. Esencialmente, los datos que conocemos nos dicen que el universo en el que vivimos es plano o está muy cerca de serlo. Sin embargo, hay infinitas posibilidades de que tuviera curvatura y sin embargo está en un caso que es único y excepcional. Es bastante improbable que esto ocurra. Entonces, no podemos explicar por qué el universo es plano, por qué no tiene curvatura, si la probabilidad nos dice que la tendrá, ¿verdad? Y como tercera limitación, el problema de los monopolos magnéticos. El Big Bang predice la existencia de monopolos magnéticos, sin embargo, no los hemos encontrado. ¿A qué se refiere esto de los monopolos magnéticos? ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca de que si partíamos un imán, en lugar de que su polo positivo y su polo negativo se separaran, se formaban dos imanes más pequeños? Pues, ¿qué creen? Que nosotros hemos corroborado que los polos de los imanes no se pueden separar, pero el Big Bang dice que sí deberían de existir los monopolos magnéticos separados. No los hemos encontrado. El problema de la planitud y el problema del horizonte, como estas dos regiones que están extremadamente lejanas tienen la misma temperatura si no han tenido oportunidad de comunicarse entre sí. ¿Ok? Entonces, en esta oportunidad, como les decía, hablamos acerca de los posibles finales de nuestro universo, de cuál es la forma que tiene, de cuáles son las pruebas a favor y las pruebas en contra de la teoría del Big Bang, la cual es solamente una de las tantas que existe para explicar el origen del universo, la más validada científicamente por las pruebas que ya acabamos de mencionar. Sin embargo, existen otras que son interesantes, como el creacionismo científico, que dice que Dios o un creador diseñó todo el universo, la teoría de los multiversos, que dice que quizás y que es probable que nuestro universo o que el Big Bang haya formado muchísimos universos, de los cuales el nuestro es uno de tantos, ¿verdad? Hay otra teoría interesante que dice que es probable que el universo en el que vivimos sea una simulación de computadora, una teoría bastante perturbadora, pero también sumamente interesante. Y hay algunos otros que teorizan que el universo podría ser un organismo vivo como tal. No lo sabemos, ¿verdad? La ciencia nos dice que lo más probable es el Big Bang. Ya saben, jóvenes, todas sus dudas, nos vemos por Zoom. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos pronto.